Acaba de pasar, hermanos, en el relato bíblico, este maravilloso relato del Señor sanando a un muchacho, sacando un demonio de él. Y dice que en medio de la admiración que este milagro produjo, porque como usted nota el versículo 43, todos se admiraban de la grandeza de Dios, claro, por este milagro, y maravillándose todos de todas las cosas que el Señor hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien estas palabras en los oídos, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Otra vez el Señor anunciando su muerte. ¿No le parece que como que estaba cambiando un poco el tema? Como que, entre comillas, estaba arruinando ese maravilloso momento donde todos felices, todos contentos. ¡Ah, mira qué maravilla, qué poder, qué sanidad, qué bueno es el Señor! Y el Señor dice: no olviden que yo voy a morir. Nuestro bendito Salvador siempre procuró salir adelante a las pretensiones terrenales de sus seguidores y estuvo siempre presto a apagar el entusiasmo carnal de su ministerio para que su ministerio no fuera definido ni entendido como la inauguración de un gobierno de paz, prosperidad y bienestar terrenal. Así que cuando él veía encender esa llama de entusiasmo carnal en la gente, cuando empezó a verlos suspirar porque este es el hombre que nos traerá paz en la tierra, prosperidad, el Señor estuvo siempre presto a extinguir esa llama. Él no está interesado en extinguir la llama del verdadero gozo en el Señor, pero sí en extinguir la llama del entusiasmo carnal que la gente empezaba a tener del Señor. Él no quería ser malentendido. Él no quería que la gente concluyera: qué bueno que Dios nos ha dado un gran médico, qué bueno que Dios nos ha dado un gran multiplicador de panes, qué bueno que Dios nos ha dado un gran rey de paz terrenal. Él no quería identificarse con eso. Hay algunos ejemplos que encontramos en el Evangelio de Juan de esto mismo, para que usted corrobore, solo algunos textos para que usted note que era el Señor muy enfático en querer salir adelante a estas cosas. Juan 6, versículos 14 y 15, dice la palabra del Señor, y eso está en el contexto de la multiplicación de los panes y peces, ¿recuerda? Juan 6, 14 y 15 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué le parece el Señor? Muy claro: no confundan lo que yo estoy haciendo. Y cuando vieron que la gente estaba muy emocionada y lo iba a tomar y lo iba a coronar como rey, ¿a quién no le convendría un rey, no? Visto desde el punto de vista carnal, que sin trabajar le multiplique el pan. Y el Señor, ¿qué hizo? Cuando vio esa intención, se retiró solo. No le siguió la idea. Luego leemos en Juan, capítulo 7, versículos 3 al 6. Juan 7, 3 al 6. Y le dijeron sus hermanos al Señor Jesús: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Cuando sus propios hermanos le dijeron: ¿no que quiere hacer, no que quiere ser un rey? Se está celebrando la Pascua allá en Jerusalén, vaya y muéstrese, vaya y exhíbase. ¿No quiere hacer discípulos? Y le dijo: no es mi tiempo de exhibirme, aún no. Extinguió esa llama. Recuerdo, ya volviendo a Lucas, por favor, Lucas capítulo 9,
el texto que estamos estudiando, pero en el versículo 6, Lucas 9, versículo 10, dice la Biblia, vueltos los apóstoles, imagínense este reporte, le contaron al Señor todo lo que habían hecho. ¿Recuerda el contexto? Predicar y sanar. Le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. ¿Qué vio el Señor de nuevo? Que ellos llegaron, hemos predicado, hemos sanado, Señor, ¿qué te parece? Vamos a un lugar donde nadie los vea, a un lugar desierto. Vamos a pasar mal un rato. ¿Qué ve usted que está haciendo el Señor? Extinguir ese mal entendimiento de su ministerio. No podemos desligar ahora, en nuestro contexto más inmediato, el evento pasado. No siempre se veía tal cosa. El Señor acaba de hacer un milagro enorme. Un muchacho desde niño, con un espíritu mudo, sordo y como epiléptico parecía. El Señor dice, ven acá, lo sana inmediatamente. ¿Y qué dice el versículo 43? Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Otra vez, ¿verdad? La admiración, el entusiasmo, y maravillándose todos. ¿Recuerda quiénes estaban rodeando al muchacho? Escribas, la multitud, los discípulos. ¿Y qué pasó? Todos maravillados. Dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Este entregado era una alusión a su muerte en Jerusalén. Sin duda que el Señor no quería que su ministerio fuera reducido en la mente de la gente al bienestar temporal. El Señor no quería darle a entender a la gente que Él vino a la tierra a lidiar, a resolver, a atenuar los miles de males temporales que sufre el hombre. No que el Señor no tenga que hacer en esto. Él es el Señor de todas las cosas y puede hacer muchas cosas, pero el ministerio del Señor Jesucristo, y es mejor que usted lo sepa, hoy lo entienda y nunca lo olvide, el ministerio del Señor Jesucristo tenía que ver con su muerte en sustitución por el pecador. Él vino a morir en lugar, tomando el lugar del pecador. Vino a pagar esa deuda del pecador a la justicia divina. Vino a morir en la cruz, vino a derramar su sangre para que el pecador fuera aceptado por Dios, basado en los logros de su muerte y no en los logros de un pecador que no tiene logros, no tiene méritos. El Señor vino aquí. El Señor Jesús fue enviado por el Padre para llevar sobre sus hombros el castigo de aquellos que Él representaba para dejarlos en paz con Dios. Si usted no entiende esto, usted no sabe qué es el Evangelio. No ha entendido de qué trata no solo el Evangelio, sino la Biblia misma. No lo sabe. El Señor no vino aquí, como muchos predicadores hoy dicen, para hacer de tu vida en esta tierra una vida mejor. No, Él vino a lidiar con algo que tú no podías lidiar, con tu pecado, para reconciliarte con Dios. Y lo hizo muriendo en un madero. El ministerio del Señor debería ser definido a la luz de la condición pecaminosa del ser humano y la obra que Él iba a hacer para el perdón de los pecados, para la justificación por la fe, para la vida eterna. Hermanos, lo que veo es que el Señor sabe que la luz de sus obras, de los milagros que hacía, la luz de sus obras, a veces
le hacía olvidar aún a sus discípulos para qué cosa apareció aquí el Hijo de Dios. Aún a sus discípulos. Qué obras tan maravillosas, ¿no creen?, que el Señor hizo. Aún esas obras eran tan luminosas que llegaban a hacerle olvidar a sus propios discípulos para qué es que Jesucristo había aparecido aquí. Ahora, debemos saber, hermanos, que los discípulos estaban delante de una lección difícil de entender, difícil de penetrar en la mente humana. ¿Y por qué lo decimos? Porque el Señor nunca dijo palabras al azar. ¿Y cómo inicia su exhortación? Hacer que os penetren bien en los oídos estas palabras. ¿Cuántas veces se le han dirigido a usted en esos términos? Pocas veces, ¿verdad? Pero si en alguna ocasión de su vida le han dicho eso, en otras palabras le están diciendo que usted es de cabeza dura, al menos en ese aspecto. Al menos en ese aspecto. No en todo, pero puede ser que usted tenga un hijo lo más de pilo, pero descuidado. Así que usted le dice, mi hijo, escúcheme bien, le ruego que no se olvide de cerrar la llave del gas. No se olvide, ¿no? Ese encargo, ¿por qué usted se lo daría a alguien que no se olvida de nada? Que es lo más de pilo, ¿verdad que no? Entonces usted le haría un solemne encargo a alguien que en algún aspecto tiene su debilidad. Esta era una lección muy dura, hermanos. Peor que tragarse un cactus. Difícil de tragar, difícil de penetrar en la mente. Y aquí el Señor que nos ha creado, mira a sus discípulos, Él los miró no solo con lo que sus ojos veían, sino con los ojos que pueden ver la mente, y los vio tan apretados con su cabeza tan dura, que les dijo, hagan que estas palabras les penetren hasta el alma. ¿Qué palabras? El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Usted dice, a mí no me parece tan duro de entender. Eso para mí es muy fácil de entender. Amigos, según las promesas del profeta Daniel, lo que quiero que usted abra allí en su Biblia, según unas profecías de siglos antes de que el Señor Jesucristo apareciera, en una visión que tiene Daniel en el capítulo 7, visiones que si usted no sabe un poquito interpretar la Biblia, usted se confunde ahí leyendo de unas bestias que pelean entre ellas. Bueno, la interpretación que el mismo Daniel hace es que está hablando de reinos que suben con su gran poder, reinos terrenales que se engrandecen, pero luego viene otro reino que empieza a crecer más que el otro, y él lo derrota, muere, pero y ahora luego crece pero luego viene otro reino que empieza a crecer, los reinos del mundo. Y en esta visión, un poco compleja de entender, se encuentra esta referencia en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Una profecía del Mesías que habría de venir, y dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, a este hijo de hombre, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Ese venido del cielo mismo, al que se le iba a dar toda la autoridad y poder en su mano para regir a todas las naciones de la tierra, cuyo dominio es eterno. Él iba a tener delante suyo todos los reinos de la tierra postrados, y su reino no será destruido.
El Señor Jesucristo dijo, yo soy el Hijo del Hombre, y escuchen, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Ahora lo entiende por qué era duro el asunto? Ese Hijo del Hombre, al que se le entrega todo dominio y potestad sobre todo el universo, será entregado en manos de hombres para morir. Con razón, el Señor les dice, hagan que estas palabras les penetren bien en los oídos. Los discípulos no solamente eran olvidadizos, no solamente eran proclives al orgullo, eran de muchas maneras muy ignorantes de la obra que Cristo estaba realizando. El Señor les encomienda firmemente que deberían ser resueltos, muy determinados para que estas palabras entraran en su mente, en su corazón. Ellos deberían entender muy bien algo, que si bien las promesas de un reino de gloria y magnificencia del Mesías eran reales y ciertas, también el Señor les quería inculcar que dicho reino majestuoso y universal no vendría sin antes el Hijo del Hombre experimentar sufrimiento y muerte. Una lección, una gran lección. Él no está diciendo que promesas como Daniel 7 no le aplican. Él lo que le está diciendo a sus discípulos es, no me aplican como ustedes piensan. No me aplican en el tiempo que ustedes piensan. Yo reinaré sin duda. Sin duda tengo la potestad del cielo y la tierra, sin duda. Sin duda todas las naciones se postrarán delante de mí. Pero esa no es la lección que quiero que les penetre bien, porque esas parece penetrarles muy bien. Gloria, magnificencia, reino. Quiero que les entre bien esto. Antes de eso, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de pecadores. Entendemos nosotros, hermanos, gracias a Dios, no estamos en las épocas de los apóstoles con la luz que ellos tenían solamente. Estamos hoy y sabemos cómo es la historia. Y permítame resumirle la historia de la Biblia, o más precisamente, el Nuevo Testamento. El plan es así. El Hijo del Hombre tenía que encarnar. Dios, como cantamos esta mañana, Dios el inmortal, vino y tomó carne humana. Su vida de humillación, su muerte en la cruz, dando su vida por el pecador. Ahora, así, el reino de Dios, el gobierno de Dios había sido inaugurado. Sin embargo, este Señor que murió, resucitó, ascendió al cielo, donde hoy está reinando. Pero está reinando de una forma espiritual. Está reinando a través del Evangelio. Porque lo que los discípulos esperaban es que la aparición del Mesías inaugurara y consumara el reino de Dios. Pero ¿cuál es el plan? ¿Que el reino iba a quedar inaugurado? El gran Mesías iba a ser recibido en el cielo. Su reino iba a permanecer espiritualmente en la tierra en un tiempo que le vamos a llamar el tiempo de la paciencia de Dios. Luego de ello, cuando el Señor así lo determine, el Mesías volverá por segunda vez. Ya no para seguir un reino espiritual a través del Evangelio, sino un reino físico sobre todo un planeta de gente redimida.
Si alguien le pide que le resuma el Nuevo Testamento, helo ahí. Helo ahí. De eso se trata el Nuevo Testamento. Dice la Biblia en Hechos, capítulo 3, versículos 19 al 21. Hechos 3, 19 al 21. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, se ha sentado, no es ese, ¿verdad? Eso es Hebreos, ¿verdad? Permítame ubicarlo. Bueno, hermanos, escúcheme el texto y luego seguramente se lo voy a dar. Muy bien. Hebreos 10, versículo 12 y 13. No pierda Hechos, si lo perdió, bueno, después lo busca. Hebreos 10, 12 y 13 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, si nota, era necesario que Él sufriera, se ha sentado a la diestra de Dios. Este sentarse a la diestra de Dios es un lenguaje metafórico para decirnos que Él está reinando. 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué está haciendo hoy el Señor? Hoy está reinando, pero está esperando. ¿Hasta qué? Hasta que todos sus enemigos queden sometidos bajo sus pies. Ahora sí, Hechos 3, 19 al 21. Hechos 3, 19 al 21 dice el apóstol aquí, en esa gran predicación, Hechos 3, 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él y el Señor envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Son lecciones difíciles de entender, hermanos, y más para los apóstoles en su momento. El Señor nunca les dijo que Él no reinaría, pero les dice, no es como ustedes piensan. Yo tengo primero que ser entregado en manos de los hombres y morir. Luego les daría más lecciones como que tendré que resucitar. Y ellos tendrían que entender que por un tiempo el Señor reinaría de forma espiritual, no física. Reinaría a través del Evangelio en los corazones de quienes creen. Y luego, eso es lo que esperamos nosotros, el tiempo de la restauración de todas las cosas, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez y así consumará toda su obra. Debido a que estos asuntos que les acabo de decir no eran asuntos que correspondían a la expectativa judía, superaban el pobre entender de los discípulos, ellos deberían ir paso a paso, reteniendo en sus almas con humildad las lecciones que poco a poco el Señor les iba dando. O de lo contrario, ellos no podrían ir más allá en sus mentes. Es decir, hagan que estas palabras les penetren bien en los oídos. Es que si no entienden esto, no entenderán mi próxima lección, ni mi próxima lección, ni mi próxima lección. El Señor tiene discípulos y Él es el gran maestro
Y no podemos pensar, ¿y por qué no les dijo todo esto de una vez? ¿Por qué no les dije, siéntense ahí, les cuento la historia? Y nos evitamos tantos problemas con ustedes. Mire, es así. Es más, les voy a presentar una visión aquí, para que ya lo entiendan bien. ¿Listo? ¿Está bien? Hermanos, él sabía con quién trataba y les dio lecciones poco a poco. Él sabía que todo lo que les decía iba a combatir con su propia manera de entender a las Escrituras. Pero el Señor espera que sus discípulos aprendan paso a paso las lecciones, o el Señor no podría ir más allá con ellos. Ellos no podían pretender entenderlo todo ya, sino que debido a su debilidad deberían ir paso a paso con paciencia, pero con determinación de afirmar cada piedra de conocimiento que recibían en sus corazones, según el Señor y Maestro se las daba. Pero, hay un pero, en el versículo 45 de Lucas 9. Siempre hay un pero, ¿verdad? El texto termina con unas palabras muy interesantes. Más, es decir, pero, ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Y había otra cosa, temían preguntarle sobre estas palabras. Este texto nos muestra que estas palabras y semejantes estaban veladas para que ellos no las pudieran entender. La ignorancia de los discípulos tenía una fuente triple. La ignorancia de los discípulos tenía un elemento natural, un elemento de pecado y un elemento soberano. Hablemos de lo más obvio. La ignorancia de los discípulos tenía un elemento natural. ¿No es natural, hermanos, que vengamos a este mundo sin saber? O alguien, o como dice nuestro dicho popular, o usted nació sabiéndolo todo. No, nadie sabe nada. Así que, hermanos, era muy natural que estos hombres que el Señor tenía desconocieran tales cosas que les tendrían que ser enseñadas. Si usted hoy conoce el Evangelio, no me diga que fue así. Yo una noche me acosté ignorante del Evangelio y al otro día me desperecé recitando Romanos 3 y 4 y 5 con facilidad, ¿verdad? No, mi hermano, ni lejos, ni lejos. Si nosotros no hubiéramos sido una cultura que al menos alguna idea de Dios nos llega, hubiéramos sido como el aborigen que miró al cielo y dijo, Dios, al sol, ¿verdad? Punto. Ignorancia natural. Si usted sabe hoy algo de la Biblia, no me diga que usted cada vez de cada predicación, después de cada predicación, dice, a mí sí se me suponía eso. Yo ya a eso por ahí era la cuestión. Yo sí siempre lo intuía. No, hermanos, ¿quién intuye esto? Nadie. Somos ignorantes de forma natural. Si usted hoy sabe el Evangelio, su fin, esa palabra Mesías, justificación, eternidad, eso no venía con nosotros. Somos ignorantes de forma natural. Así que la ignorancia de los discípulos venía de una parte de forma natural. Las cosas de la Biblia, lamentablemente, ni se intuyen ni se suponen. Y si usted intuye y supone algo, está mal. El Evangelio es de una sabiduría tan espiritual que debe ser entendido como un don de Dios. No lo busques, pero escuche este texto. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
Sí, hermanos. Si a usted no se le hubiera enseñado del Espíritu Santo, usted diría, no tengo ni idea si existe un tal Espíritu Santo. Por eso se nos debe enseñar el Evangelio y debemos aprenderlo. Si eso pasó en esta época, imagínense cuánta puede ser nuestra ignorancia natural. Pero les dije, hermanos, que la ignorancia de los discípulos tenía una fuente, no solamente ignorancia natural, sino ignorancia pecaminosa. Y es que todo en nosotros está manchado de pecado. Nuestra ignorancia también está manchada por el pecado, de manera que no solo somos naturalmente ignorantes de las cosas de Dios, sino pecaminosamente ignorantes de las cosas de Dios. Una realidad no anula la otra. Tan cierto que somos naturalmente ignorantes, tan cierto que somos pecaminosamente ignorantes y suprimimos a voluntad y por pecado ese conocimiento salvador de Cristo. Sí, aquí ya entra nuestra voluntad, nuestra pecaminosidad. Muchas veces no entendemos porque no queremos entender. Muchas veces nuestro entendimiento está corto porque evitamos considerar lo que Dios quiere que consideremos y lo hacemos voluntariamente y suprimimos lo que conocemos voluntariamente. ¿Se puede decir que somos ignorantes? Sí, pero pecaminosamente ignorantes. Piensa en esto. Piensa en el joven o en la joven que dice, yo temo a Dios, yo amo al Señor, pero hay un muchacho o una muchacha que me está atrayendo y me está hablando y me está proponiendo que por qué no somos novios. Pero yo no quiero leer la Biblia lo que dice, porque qué tal me encuentre con que esta relación sea ilícita. ¿Es ignorante esa muchacha? Sí, o ese muchacho, sí, pero es pecaminosamente ignorante porque está suprimiendo la verdad en su mente de forma intencional. Alguna vez, en algún tiempo, hace algún buen tiempo, se estaban dando unas enseñanzas para mujeres cristianas. Y ciertas mujeres empezaron a faltar. Así que yo me acerqué diciéndoles, bueno, ¿y por qué no vienen? No queremos saber lo que dice la Biblia al respecto. Que yo me intuyo lo que dice la Biblia y yo prefiero no asistir. Eso se llama ignorancia pecaminosa. Dice la Biblia en Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Sí nota? Entendimiento entenebrecido. ¿Sabe qué es entenebrecido? Su misma palabra lo dice. En tinieblas. En tinieblas, es decir, en oscuridad. Teniendo el entendimiento en oscuridad. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Sí hay ignorancia, pero esta ignorancia es pecaminosa, viene de la dureza de su corazón. ¿Qué teníamos ahí al frente, hermanos? Unos discípulos naturalmente ignorantes, pero pecaminosamente ignorantes. ¿Sabe? Dice el texto que ellos les daba miedo preguntar. ¿Qué tal el Señor nos derrumbe el castillo del reino de Dios que tenemos? ¿Qué tal el Señor nos diga, no es ni usted a la derecha ni usted a la izquierda y no van a tener sirvientes sirviéndoles aquí, yo soy el Mesías? No, ¿qué tal le preguntemos y nos salga con que eso no es verdad? Más bien, no le preguntemos. Eso es pecado. Debilidad pecaminosa, llámele si quiere. En última instancia, le dije que había otro elemento, y aquí hay un elemento soberano. Dice la Biblia que estas cosas
les estaban veladas. Y es que Dios, según su voluntad, hermanos, no sabemos el por qué. Él no le da el mismo grado de entendimiento a todos por igual y no se lo da a todos al mismo tiempo. ¿Lo ha entendido? Es interesante. Dios no le da a todo el mundo por igual el mismo grado de entendimiento en sus cosas. Y no se las da al mismo tiempo a todos. No se las da al mismo tiempo a todos. Ni el mismo entendimiento, ni en el mismo tiempo. Una vez, hermanos, como lo vamos a ver en el próximo capítulo de Lucas, el Señor dice que se regocijó en espíritu, levantó sus ojos al cielo y dijo: yo te alabo, Padre, Señor. Mire, está apelando al Señor como el soberano, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó a ti. Qué cosa tan compleja, hermano. El Señor velando ciertas cosas a uno y descubriéndoselas a otro. La razón, sí, Padre, porque así te agradó. Soberanía de Dios. El apóstol Pablo le dice a los corintios: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es decir, tienes dos opciones: o lo tienes porque lo ganas, o lo tienes porque lo recibiste. ¿Sí? Te lo dieron. ¿Te lo ganaste o te lo dieron? Y ahí dice: ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Recuerda que todo lo que tienes lo has recibido. Lo has recibido. Un misterio es esto, pero aquí delante de él sus discípulos tenían una ignorancia natural pecaminosa y un asunto, hermano, donde Dios mismo de alguna manera quiso velar el entendimiento de ellos. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Haciendo un barrido de todo el texto que hemos visto y explicado, al menos 3 cosas aprendemos. La primera de ellas: no aprenderemos en consonancia con nuestro Señor a aclarar en cuanto nos sea posible la naturaleza del Evangelio, de la persona y la obra de Cristo a creyentes y no creyentes. ¿No vamos a aprender esa lección hoy, hermanos? A aclarar en cuanto nos sea posible la naturaleza del Evangelio, la persona, la obra de Cristo, y aclararlo a creyentes y no creyentes. Hermanos, esto fue prioritario en la vida y ministerio de Cristo. Él siempre quiso traer claridad sobre su ministerio. Él nunca quiso que su ministerio fuera malentendido, malinterpretado. Y creo que una lección muy importante nos llega. Esa también debería ser nuestra procura. Que jamás haya alguien a nuestro alrededor confundido acerca de lo que es el Evangelio. Que lo crean o no, ese será su problema. Pero que por favor no malentiendan el Evangelio. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es su obra? Si eso cargó el corazón de Cristo e hizo tantas cosas, dijo tantas palabras e hizo tantas cosas para no confundir su ministerio o no dejar que su ministerio fuera confundido, ¿cuánto más nosotros deberíamos procurarlo, hermanos? Yo no hablo aquí de polemizar con la gente, de aprender ciertas verdades o ciertos versículos para luego discutirlas.
Hablo de la inmensa tarea que tenemos de enseñarle a la gente y de anunciar y de aclararle a muchos lo que en realidad es el Evangelio, traer luz acerca de quién es el Señor, de qué trata su obra de redención. Una buena manera de iniciar una conversación con alguien que malentiende el Evangelio es eso. Amigo, creo que no has entendido el Evangelio. ¿Sabes? Él te dirá, ¿y por qué? Y mira, qué buena oportunidad para decirle, en tu iglesia te están enseñando que Jesucristo vino a darte plata. Ese no es tu mayor problema, amigo. El problema es que hay ricos que se pierden en el infierno. ¿Entiendes? Debería ser nuestra procura aclarar, quitar toda sombra de duda. En épocas electorales, aquí ya entramos en la moda en nuestro país, de tomar versículos que se aplican directamente al Evangelio para apoyar al candidato de moda. Vota por Pérez, porque no perecerás si estás en Cristo. Aclare, por favor, a la gente y dígale, no. El Evangelio no se trata de quién es nuestro próximo presidente. Vamos a suponer que tenemos de presidente a Jesús. Pero si no nacemos de nuevo, no entraremos en el reino de Dios, porque nuestro problema no es la autoridad civil, nuestro problema no son las injusticias sociales, con todo y lo complicado que es eso, nuestro mayor problema es nuestra falta de reconciliación con Dios. Hermano, haga esa su procura, en consonancia con el Señor, en cuanto le sea posible, aclare, traiga luz acerca del Evangelio. El Señor jamás quiso prestarse a dudas al respecto, y en su nombre debemos hacer lo mismo en esta generación que cree que conoce el Evangelio, pero que no lo conoce, y a la vez no muestra esto nuestra necesidad de conocer muy bien el contenido de nuestra fe. Sí, es común encontrar cristianos que por defender una verdad anulan otras verdades de la Biblia. Usted ya debe ser un experto, hermano, en saber explicar qué es eso de salvación, qué es el reino de Dios, qué es la justicia de Dios, qué es la justificación por la sola fe, qué es la eternidad. Ya deberías estar muy bien entendido en esto. Segunda lección, hemos de recordar y aceptar con humildad la realidad de nuestra ignorancia en los asuntos de Dios. Hermanos, cuando el orgullo empiece a volar como cometa en agosto, vuelva a este texto, sobre todo al versículo 45, y con humildad en el Señor lea esto. Somos ignorantes de Dios y de su voluntad por naturaleza, por pecado y por ese aspecto soberano. Ignorantes de muchos temas espirituales. Somos ignorantes de la profundidad de muchos temas espirituales. Somos ignorantes del alcance, de las implicaciones de muchas de nuestras doctrinas. Somos ignorantes acerca de cómo aplicar la mayoría de principios bíblicos que aprendemos. Esta es una lección de humildad, queridos hermanos. Medita en esto. Hablamos de aquí de 12 hombres que tuvieron el mejor maestro vivo de su tiempo. ¿No es así? Es decir, por maestro nos superaron a todos. Por intensidad del aprendizaje nos superaron a todos, porque esa gente comía, dormía y caminaba con su maestro. Lo vieron, lo escucharon, lo veían cómo hacía las cosas, qué le cargaba, en qué fruncía el ceño, qué lo hacía sonreír. Miraron cuáles eran sus hábitos.
Su maestro, el mejor de todos, estaba delante de ellos y dice la Biblia que muchas cosas les eran veladas en ese momento a ellos. ¿Qué diremos de usted y de mí, hermano? Que los mejores modelos de fe todavía son un cúmulo de pecados. ¿Lo entiende? Ellos tuvieron el modelo perfecto para comparar enseñanza con modelo, enseñanza, modelo. ¿Qué de nosotros, hermanos? ¿Qué piensas de ti? ¿En cuánto calificas tu conocimiento de Dios y de su voluntad, de Jesucristo y del plan redentor? ¿No podríamos decir con el apóstol Pablo, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo? No sabemos, hermano. ¿Cuánto necesitamos ser humildes en el Señor al reconocer esta verdad? Muchas personas han naufragado en su fe al pretender tener un conocimiento de Dios y su voluntad solo para su propio mal. Hablo de ese latente peligro al que nos enfrentamos, de pretender orgullosamente que vamos más adelante de nuestro conocimiento que el que realmente tenemos de Dios y de su voluntad. Quizás porque otros, tus compañeros no creyentes, te dicen, usted sí que sabe de Biblia. O es quizá porque tu familia piadosa te anima y te dice, usted sí que sabe de Biblia, ¿no, mijo? O tus amigos te dicen, amigo, ¿qué tanto sabes de Biblia? O por el susurro incesante del orgullo del corazón que siempre nos dice, tú sí que sabes de Biblia. ¿Cuánta humildad necesitamos para reconocer que todavía debemos ser instruidos y mucho? Mucho, hermano, mucho. Aquí me acabo de acordar, todos los niños pequeños creo que sufren de eso. Aquí hay maestras y un maestro que me lo puede. Cuando el niño empieza a decir sus primeras sílabas, intentando leer ma, pa. ¿No se les ha zafado a los niños esto? Mamá, yo ya sé leer, ¿verdad? Y usted en su mente dice, todavía solo sabe ma. Él dice, ya sé leer, mamá. Hermanos, los cristianos sufrimos de eso a menudo. Eso ya lo sé. ¿Seguro? ¿Seguro? No. No, hermanos, cuánta humildad para reconocer que muchas de las cosas, solo al menos en esta iglesia, las hemos visto con alto grado de superficialidad. Alto grado de superficialidad. Cuánta humildad para reconocer que debemos ser instruidos en todo. Sí, hermano, en todo. Guiados en la voluntad de Dios, en el conocimiento y en la implicación de muchas doctrinas. Cuánta humildad para reconocer que Dios le ha dado más a otros y le ha dado antes que a nosotros. Y que Dios los ha puesto para ministrar nuestra ignorancia. Pienso en la gente que se pone como sus propios maestros. Ellos determinan a su libre voluntad cómo adquirir el conocimiento y cuándo y qué desean aprender. Ah, mis hermanos, necesitamos mucha humildad para depender de los medios divinos que nos traerán verdadera sabiduría espiritual. ¿Sabe? Humildad para saber que tal conocimiento nos va a llegar solo en dependencia del Señor. Que no hay verdadero conocimiento ni de Dios ni de su voluntad fuera de su palabra. Humildad para aceptar que hay cosas que no entenderemos sino con el tiempo y con la exposición continua a la palabra de Dios, con un corazón enseñable, rogándole al Señor como maestro, como profeta, que nos enseñe sus caminos y sus verdades. Solo hay cosas que
hasta después de un tiempo de largo esfuerzo y dedicación, diremos, lo estoy entendiendo. Cuánta humildad debes tener si algo has recibido del Señor para enseñar a otros. Cuánta humildad. Para no caer en impaciencia con quienes van atrás de nosotros y a quienes les cuesta entender y aplicar los principios de la palabra. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Esto debería quitar asperezas entre los maestros de una congregación. A veces entre los maestros empieza a surgir una especie de rivalidad, porque uno entiende mejor y se hace entender mejor y el otro no. Cuánta humildad para saber y qué, si Dios le quiso dar más a él que a ti. ¿Y qué? Si Dios le da a él más gracia que a ti. Mira la gran paciencia del Señor. Quiero comprobarte la gran paciencia del Señor allí. ¿Tú qué esperabas después del versículo 45? No leas. Después de que, haz que esto te penetre bien en los oídos. No puedes fallar en esto, discípulo, no puedes. ¿Qué esperarías? Como que ellos dijeran, sí, Señor, oremos por favor para que... No. 46. Entonces, no de 46. Entonces, o sea, después de esto, entraron en una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. O sea, yo voy a morir en la cruz. ¿Está bien? Ellos, ¿quién se va a sentar a la derecha del Señor en el reino? Yo creo que yo, ¿verdad? Una discusión, ¿quién sería el mayor? Versículo 49. Entonces, casi no lo reprende, no lo reprende. No, cuidado con ese pensamiento. Entonces, respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Entiende? ¿Qué entiende usted? Que no entiende nada en su momento. ¿Y qué hizo el Señor? Venga, les explico. Venga, les explico otra vez. Él no era de la filosofía, ya se lo he dicho, sino venga y se lo explico de nuevo. Y por último, hermanos, aprendamos a revertir nuestra ignorancia en los asuntos de Dios. Esta palabra ojalá quede en nuestros corazones, hacer que os penetren bien en los oídos estas palabras. ¿Reconoces tu ignorancia natural? Entonces, aplícate a los medios que Dios mismo estableció para conocerlo a Él y su voluntad. Hermanos, ponga empeño. Aunque el empeño y el ánimo no bastan, porque usted necesita una mente espiritual para entender la Biblia, la cual viene solo por el nuevo nacimiento, para tener una mente renovada, un corazón correcto para entender. En el caso que seas regenerado, reconoces tu ignorancia, date con juicio y continuidad en dependencia del Espíritu Santo para más luz en el alma. Estudia la Biblia. Tú ya estás en estudios universitarios, así no lo aceptes, y te graduarás el día de la muerte. ¿Cuál es tu texto? ¿Cuál es tu estudio? ¿Qué deberías hacer? Muchos aquí lo por un cartón terrenal, lo cual está bien. Se han de trabajar. ¿A dónde? A un salón, a seguir estudiando. Y nosotros, que la Biblia es mayor que toda ganancia, ¿sabes qué hacemos cuando llegamos de trabajar? Ver televisión. He ahí nuestra ignorancia. Por eso nuestra ignorancia.
¿Por qué no sacas 1 hora al día de estudio? ¿Verdad que es duro? ¿Verdad que es duro? Pero si fuera una carrera, es mejor, ¿verdad? Es mejor. Si fuera un deporte, si fuera el gimnasio. Oh, hermanos, por eso nuestra ignorancia, por eso hay cosas que no son veladas, porque mientras tú ves televisión o practicas un deporte, hay un cristiano orando y leyendo la Biblia. No estoy diciendo que ver televisión o hacer un deporte o estudiar esté mal. Te estoy diciendo, mira que tu ignorancia sí tiene una causa. Una causa. Date el estudio diligente de la Biblia. Tú dirás, 1 hora es mucho, pastor. 20 minutos entonces, diarios. Si reconoces que no sabes y que lo que sabes no lo sabes bien, si no lo sabes profundamente, haz que estas palabras penetren bien en tus oídos. Haz del Evangelio tu meta. Así lo exhortó nuestro Señor. Porque habría creyentes que no estudian sus Biblias sino el domingo y no leen ningún libro, ni toman apuntes, ni los repasan. ¿Por qué? Segundo, ¿reconoces tu ignorancia pecaminosa? No podemos olvidar la gran influencia del pecado en el ser humano. Muchos no quieren acercarse a la luz solo para que sus obras no sean reprendidas. Algunas veces la ignorancia pecaminosa viene por nuestra tendencia a esquivar arbitrariamente los asuntos difíciles del Evangelio o la voluntad de Dios, porque presentimos lo que nos va a traer. En el caso de los creyentes, nuestra ignorancia viene de la influencia de nuestro pecado remanente y nos debe hacer temer más. No te desanimes en las lecciones. Lucha con tu pecado. Tú debes aprender todas las doctrinas, toda la voluntad de Dios. Arrepiéntete, abre tu alma de par en par al Señor pidiendo, como el salmista, enséñame, oh Jehová, tu camino y andaré en tu verdad. Ve a todas las doctrinas, a las fáciles y a las difíciles. Ve a las doctrinas interesantes y a las no interesantes. Ve a las doctrinas llamativas y a las no llamativas. Sé humilde. Dile al Señor que te enseñe su voluntad. No es fácil. Tendrás que luchar con tu pereza, con tu liviandad. Pero revierte por la gracia de Dios tu ignorancia. Y por último, hermanos, ¿reconoces con humildad el aspecto soberano de tu conocimiento? Ah, hermanos, hijos de Dios pueden tener un conocimiento más preciso y fiel a la voluntad de Dios por la gracia. Hombres de Dios también pueden llegar a ser lentos e ignorantes en la palabra de Dios. En su soberanía unos aprenden más rápido y aplican mejor, otros son lentos y con dificultad aprenderán lo más básico. No hablo de las personas que no oran, no estudian la Biblia y dicen, la voluntad de Dios ha sido que yo no aprenda más. No, esa es su pereza. No se esconda detrás de la soberanía de Dios. Hablo de cuando oras, te das al estudio de la Biblia, pones atención, dependes del Espíritu y tienes cierto resultado. Seamos humildes para aceptar lo que el Señor nos ha dado. La meta no es ser inteligentes, es ser entendidos en cuál es la voluntad de Dios. Recuerde que el mismo que dijo que estas palabras estaban veladas para que sus discípulos no las entendieran, también dijo, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Oremos. Padre, enséñanos tus caminos y